A menudo cuando se escribe o dibuja una historia de peleas y que ésta contenga héroes, se suele usar villanos que disfrutan de la maldad y que estos están en contra de todo lo que piensa el héroe / protagonista. Pero muchas veces podemos encontrar villanos o antagonistas que logran comprender las motivaciones del héroe y logran redimirse. Pero también hay casos donde ocurre lo contrario, que a mí me gusta llamarlo corromperse. Así que en este video veremos cómo un héroe que apoyaba a nuestro protagonista va perdiendo poco a poco la esperanza y decide apoyar al villano o ir en contra del protagonista. Pero ¿cómo puedo introducir este elemento a mi historia de tal manera de que no quede forzado? Pues en este video voy a responder esta pregunta. A la hora de escribir un villano o un antagonista es muy importante hacer que este personaje empatice con nosotros. Por eso lo ideal es nunca hacer villanos planos, o sea que solo sean malos porque sí, y hacerles motivaciones complejas, de tal manera que desde la perspectiva de ellos, él es el bueno y nuestro héroe es el malo, pero que desde un punto de vista objetivo, ellos realicen acciones malas. Ahora, puedes hacer esto o hacer que sea un antagonista, que básicamente sus motivaciones sean solo que va en contra del prota. Esta idea también es buena, solo que causa un pequeño problema. Y es que termina haciendo que no te encariñes bien con el protagonista o con ningún personaje, ya que básicamente pues no hay algo que lo defina a él como el bueno y por ende podrías apoyar al antagonista sin ningún problema porque simplemente sigue una motivación. Un ejemplo de esto podría ser Arcane. Eso hace la historia más compleja y mejor escrita, pero no siempre la hace más disfrutable. Ahora bien, este punto es muy importante, pues para corromper a un personaje tiene que haber una acción que lo haga pensar de esa manera, y tomando en cuenta la definición que di, es más fácil hacer que cambie la perspectiva de un personaje si se trata de un antagonista a la de un villano, ya que recordemos que no son lo mismo, pues un villano es alguien que hace cosas malas por placer o porque quiere, en cambio un antagonista es alguien que simplemente opone sus ideales y deseos del prota. Tomando en cuenta esto, es más fácil hacer que un personaje cambie sus ideas y decida apoyar al antagonista que al villano, porque en uno solamente tiene que ir en contra del protagonista por X o Y razón, y en el otro tiene que realizar acciones que objetivamente podemos considerar como malas. Así que para este video vamos a analizar a los personajes que simplemente se vuelven malos o villanos de verdad. Pues este video trata de cómo corromper personajes, y si un personaje simplemente decide apoyar al antagonista, no tiene nada de corrupción porque no se volvió malo, simplemente decidió ir en contra del prota. Antes de corromper a un personaje tenemos que tener bien definido su contexto, ya que muchas veces su historia de antes nos puede servir para explicar el por qué tomó su decisión. Más sin embargo, yo quiero ir un poco más lejos. ¿Por qué quieres corromper a un personaje? Sí, así es. ¿Qué es lo que quieres representar al hacer que este personaje se vuelva malo? ¿Y por qué decidiste tomar esa decisión? Digo esto debido a que es mucho más fácil poder representar en la escritura o en el dibujo algún problema o situación que tú ya viviste. De hecho, es algo que nosotros hacemos inconscientemente. Por ejemplo, a la hora de dibujar, la razón por la que nuestro dibujo tiene más peso que una fotografía o algo que está hecho con inteligencia artificial es porque en lo nuestro podemos apreciar un sentimiento, un mensaje o una sensación que el creador quiso transmitir en su obra, y de esta manera inconsciente, ya sea los trazos fuertes en el dibujo que puede representar la furia o la frustración o la pasión, o los trazos suaves que muestran la calma y la belleza de este tipo de dibujos. Este lenguaje no lo podemos ver, por ejemplo, en una fotografía. Y lo mismo pasa en la escritura. ¿Por qué quieres corromper un personaje? ¿Qué sentimiento fue lo que te hizo querer pensar algo así? ¿Y qué caso de tu vida puede hacer que te haya hecho sentir eso? Por ejemplo, esto es un ejemplo. Yo he tenido varios amigos que se han alejado de mí, ya sea porque no les agradé del todo o porque hice algo que hizo que yo perdiera su confianza. O incluso tuve un amigo que me incitó a robar en un Oxxo y lo peor es que le hice caso y lo hice y hasta llegué a robar sin él. Es muy importante identificar estos momentos, ya que probablemente lo que quieras representar en tu obra es algún momento de estos, pero de manera inconsciente. Y hacerlo de una manera en la que no hayas experimentado eso es como simplemente haber representado algo que ya habías visto antes en una película o en una serie random. Y eso te puede ayudar para representar mejor ese sentimiento. Y al compararlo con lo que ocurrió, eso puede hacer que lo representes de una manera más realista, porque mentira es que el amigo con el que tuviste el pleito y que decidió abandonarte va a regresar y volverse tu amigo de la nada. ¿Sabes qué?
Una vez ya tienes el contexto bien hecho, la historia con su villano y al personaje hecho, que quiero pensar que si ves este video es porque apenas estás haciendo la historia, porque si ya la estás haciendo y la estás publicando conforme a la marcha, pues te voy a dar un zape. Entonces, ahora sí vamos a corromperlo. Como me diría mi maestro, Templo Ateneo Bot, que esta frase la sacó de Aristóteles, no se puede pasar del ser al no ser. ¿Qué quiere decir esto? Que tu personaje no puede pasar de ser bueno a malo de la nada, porque estaría siendo del ser al no ser. Tiene que tener algo que cambie el ser, o sea, el personaje por completo. Por eso es muy importante hacer un contexto muy bien del personaje, ya sea un pasado trágico o haga algo que el personaje vea el mundo de una manera diferente, y que solo falte un hecho que detone esta perspectiva de este personaje para que decida hacer cosas malas, ya sea por conveniencia o porque desde su perspectiva son justas. Vamos con unos cuantos ejemplos. Eren de Shingeki no Kyojin. Si bien el final de esta obra es horrible y encumbra a un genocida como alguien bueno, por eso es peligroso hacer que el personaje que se corrompa sea el prota. La forma en la que este se vuelve malo está muy bien construida. A la hora de corromper un personaje no puedes hacerlo de la nada, tienes que cambiar al ser, por ende tienes que hacer que el personaje cambie poco a poco. Y en Eren podemos ver esto de una manera increíble. Al besar la mano de historia, él obtiene todos los recuerdos del pasado y del futuro. Por cierto, esto tiene spoilers. Por lo que él decide tomar la decisión de desvivir a la población mundial para poder salvar a su isla, incluso si eso significa pelearse con sus propios amigos, matar a algunos incluso, y morir. Y a este Eren le cuesta mucho trabajo aceptar y tomar esta decisión. Lo vemos serio, distante, porque sabe que lo va a perder todo. Y en el momento donde está a punto de morir, deja mostrar su humanidad y sus inseguridades. Lástima que dice cosas cringe como ojalá mi casa no esté con nadie por al menos 10 años. Otro caso que me gustó mucho es el caso de Lon. A simple vista, uno podría pensar que simplemente se volvió malo porque su amor no fue correspondido, lo cual es una tontería. Y obviamente no, si analizas el pasado del personaje y su contexto, podrás darte cuenta que está hecho para que piense así, el que crea que todos lo abandonarán. Además, se vio influenciado por otro personaje. Por lo tanto, este caso de corrupción es simplemente God. Como pudieron ver en el ejemplo de Eren y Lon, tiene que haber algo externo que ocasione que cambie la perspectiva del personaje. En el caso de Eren fueron los recuerdos del fundador, pero muchas veces esta influencia puede ser por otro personaje o un evento traumático que ocasionó que él pierda el rumbo de su vida. También es muy importante elaborar un punto de quiebre, un momento exacto donde el personaje muestra al espectador que ha caído en la maldad y que no saldrá de ahí. Una vez hayas logrado hacer que tu personaje se corrompa, gradualmente debes mostrar algunas consecuencias de haber tomado esta decisión, ya sea hacer que el personaje tenga dudas sobre su decisión fue correcta, o si por el contrario no tiene ningún remordimiento. Este punto es muy importante si quieres evangelizar al personaje de último momento. También es importante mostrar cómo se sienten los demás personajes al ver a este personaje con esa decisión que tomó. Y este punto es muy importante, y lo tienes que resaltar bien. Estoy seguro que la mayoría de aquí han sentido esa sensación de frustración o impotencia y sentirse mal al ver como un amigo suyo se aleja de ustedes solo para encajar en otro grupo. Un último punto que tenemos que tomar en cuenta es la redención. Puedes redimir a un personaje que se ha corrompido, mas sin embargo este es un tema que es mejor explicar en otro video, ya que es un poco más complejo, y creo que hay escritores que cometen el error de minimizar los daños causados por estos personajes. Por ejemplo, Annie de Shingeki no Kyojin. Literal, Armin vio cómo mató a sus amigos y de igual manera se enamoró de ella, Sasuke de Naruto, quien se casó con la persona que intentó matar y lo perdonaron pese a todos los crímenes que hizo. Incluso Scar de Fullmetal Alchemist, que para mí, sí, este tipo debió ir a prisión, pero bueno. Y cuando llega su personaje que mata a muchos y es asesino y lo redimes, lo mejor para este es o hacer el complejo de Sazón y que se muera de forma épica matando a gente que les causó mucho daño, o simplemente hacer que se la pase en la cárcel, cosa que no he visto en ningún personaje. Si les gustó este video y les gustaría que explicara más sobre cómo escribir tal cosa, suscríbanse y denle un like. Y también recomiéndenme pues qué les gustaría en los comentarios. También díganme qué personaje corrompido les gustó más. En mi caso fue Lon de Sendokan Champions. Ese sujeto está muy bien escrito desde su historia hasta la forma en la que se vuelve malo. Simplemente God. Y bueno, yo soy Felipe de Pixelado y nos vemos hasta la próxima. Adiós.